Es un gran privilegio poder estar con ustedes para seguir compartiendo los mensajes de la palabra de Dios ahora en este libro precioso que hemos estado estudiando, que ya empezamos a estudiar, que es el libro de Santiago. Vamos a continuar con este estudio precioso de este maravilloso libro de Santiago y vamos a ver ahora algo con respecto a la fe y las obras. Vamos por favor a Santiago. Santiago en el capítulo 1, podemos leer así en el versículo 19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y para continuar con este mismo contexto de que no hay que ser oidores olvidadizos cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, cuando Dios nos habla en nuestra lectura bíblica, no es suficiente con quedarnos, con adueñarnos de estas verdades preciosas. Hay que hacer conforme a lo que vamos aprendiendo. Y dice así ahora en el capítulo 2, ahí mismo, de esta carta de Santiago. Hermanos míos, el versículo 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Antes de continuar, leemos al principio de este versículo 14, hermanos míos. El versículo 19, que ya leímos, por tanto, mis amados hermanos. En el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos. A cada rato vamos a encontrar esta construcción gramatical en la carta de Santiago que hace énfasis que aunque leímos que era dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión, bueno, eran a judíos pero cristianos. Esta parte de la palabra de Dios, esta carta, está dirigida a hermanos en la fe, no solamente a judíos. Por eso es que encontramos amados míos, por esto mis amados hermanos, porque está dirigida a ti y a mí, está dirigida a cristianos. Entonces, bueno, capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano está desnudo o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por eso se llama el tema de este día, de esta ocasión, la fe y las obras, porque es bien importante ver la relación que tienen una y otra y estar ciertos que tú y yo vamos a obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna que ya el Señor nos la otorgó, no por las obras. Y vamos a ver ahorita la perfecta comunión que debe de haber en esta fórmula, la fe y las obras. Vamos por favor ahora a Filipenses, a la carta de los de los Efesios, carta de los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Porque vamos a ver ahora esta fe que nos salva, esta fe sin obras que nos libra de la condenación eterna. Y bueno, vamos a ir explicando esto, porque nosotros afirmamos categóricamente que el perdón de nuestros pecados y que el regalo precioso de la vida eterna no tiene nada que ver con nuestras obras. Todo lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y afirmamos también categóricamente que la salvación que obtenemos cuando recibimos a Jesús no se puede perder, porque esa la tenemos no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Y los que no están de acuerdo con esta postura dicen, entonces qué fácil, siempre vas a ser salvo. La respuesta es sí, siempre voy a ser salvo, porque no tiene que ver nada mis obras, sino la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Pero nos dicen, entonces la tienes fácil, porque puedes destramparte, puedes pecar, puedes hacer lo que quieras, que de todas maneras eres salvo. De ninguna manera es así. Al contrario, al sabernos salvados, perdonados por el Señor y que se nos otorga el regalo precioso de la vida eterna, por lo caro que le costó al Señor ponernos en esta posición de ser salvos, que fue el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entonces es que estamos comprometidos con el Señor para esta salvación acompañarla, sí, del compromiso glorioso de las buenas obras. En otras palabras, eres cristiano, que se te note. Eres salvo, que se te note. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, esto es gratis. Cada vez que oímos la palabra gracia es algo gratuito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados por Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, no se puede divorciar la salvación, el ser cristiano de las obras, pero no hacemos obras para obtener la salvación. Eso es imposible. Vean por favor ahora lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pero continúa la palabra de Dios, versículo 21, Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, o sea, por gracia somos hechos justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús sí hay absolución de pecados, en Cristo Jesús sí hay perdón de pecados, en Cristo sí hay la regeneración completa por causa de nuestros pecados, pero esto es gratis. Esto es por los méritos de Jesús, no por buenas obras que tú y yo alcancemos a hacer. Concluimos pues, versículo 28 de Romanos 3, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Los gentiles somos tú y yo, todos los que no somos judíos. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, esto es, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, esto es, a todos los que no nacimos judíos. Capítulo 5, Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con todos estos pasajes que ya leí? Que tú y yo obtuvimos la salvación por un chispazo de fe, no de nosotros, ni siquiera eso, sino la fe que Dios puso en nuestro corazón para alguna vez en nuestra vida haber decidido entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y pedirle perdón de nuestros pecados y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esta es la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, te salvas. Porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Y hay quienes dicen, oye, así de fácil, sí, hay que entender que así de fácil para ti y para mí, la parte difícil del perdón de nuestros pecados, la parte difícil del obsequio glorioso del tener la vida eterna, la tuvo que hacer Dios, porque tú y yo somos incapaces, por más buenas obras que pudiéramos pretender hacer en nuestra vida. Si hay una balanza de buenas obras, en una parte pones las obras buenas y tú dices, aquí voy a depositar las obras buenas, entonces la balanza se va a inclinar a favor de mi salvación, pero por otro lado dices, aquí voy a depositar las obras malas, siempre va a pesar las malas obras, entonces la balanza se va a inclinar a una condenación eterna. Y habrá alguien que es súper bien portado, habrá alguien que es bien, bien santo, pero súper santo, que en su vida ha pecado, y a la hora de poner en la balanza aquí las buenas obras, pues a lo mejor llegarían a pesar un poquito más, pero no es así, porque entonces de este otro lado te van a poner las buenas obras que pudiste haber hecho y no hiciste, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, por muy buenas obras, siempre la balanza va a pesar más del lugar de las malas obras o las obras buenas que pudimos haber hecho que no hicimos. Entonces, cualquier persona, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, con la gloriosa excepción, desde luego, de nuestro Señor Jesucristo, que no conoció pecado. Por eso se dice, el justo murió por nosotros, por los injustos. Entonces no hay buenas obras que nos alcancen para merecer y para alcanzar el regalo glorioso del perdón de nuestros pecados y mucho menos
la vida eterna, toda la eternidad, estar en la presencia de Dios, glorificándole, alabándole, viviendo con Él, porque cuando esto se muere, es esto que se muere. Pero el que está en Cristo, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? Que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, los que hemos recibido a Cristo. Y ya se nos dará en su tiempo un cuerpo glorificado. Eso es motivo de otro mensaje. Lo que quiero hasta aquí que entendamos es que el perdón de nuestros pecados y el regalo precioso de la vida eterna depende 100% de los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por solamente ese sacrificio en la cruz de Jesús, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oye, ¿es que todos son hijos de Dios? No. A los que le recibieron, todos somos criaturas de Dios, eso es innegable. Pero hijos, la Biblia dice que los que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Jesús mismo a religiosos les dijo, ustedes son hijos, pero de su padre el diablo. No todos somos, y no todos somos hijos de Dios. Los que lo recibimos, sí, somos criaturas de Dios, innegable, pero hay que entender que hay que recibir a Cristo para obtener el perdón de nuestros pecados y el regalo precioso de la vida eterna, creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Él sufrió y cargó en esa cruz el pecado que tú y yo merecíamos. Entonces, no es por nuestros méritos, es por lo que Él hizo. Y Él hizo bastante. Dios mismo tuvo que hacer la parte difícil porque ninguno de nosotros era capaz en sus propias fuerzas, por nuestros propios méritos, de obtener un regalo tan precioso como es la salvación. Es por eso que no se pierde la salvación. ¿Qué es lo que se pierde cuando un cristiano peca? Se pierde la comunión con Dios. Pero la salvación no se puede perder porque depende solamente de Jesús. La comunión, sí, es como un papá que tiene un hijo desobediente, que tiene un hijo rebelde. Ese hijo rebelde va a seguir siendo tu hijo todo el tiempo. Oye, pero si se porta mal, va a perder privilegios y va a estar castigado y no va a obtener buenas cosas de ti como su padre. ¿Por qué? Porque se portó mal. Entonces no se merece ningún tipo de bendición o de privilegio o de beneficio. Lo mismo pasa con los cristianos. Somos hijos de Dios, nos portamos mal y ponemos un obstáculo para recibir bendiciones del Padre y ahí sí recibes la retribución de vida a tu extravío y ahí sí recibes la cosecha porque Dios no puede ser burlado, la cosecha de tus malas obras y de tu pecado y te puede ir bastante mal siendo hijo de Dios. ¿Por qué? Por haber fallado al Padre. Pero por haberle fallado al Padre, nunca dejamos de ser sus hijos. Tu hijo en la carne, que se revela contra ti, que te da la espalda, que se mofa de ti. ¿Sabes una cosa? Siempre va a ser tu hijo, aunque se porte mal y se haya portado mal. Siempre va a ser tu hijo. Pues lo mismo pasa cuando pasamos a ser partes de la familia de Dios, ser hijos de Dios a los que le recibieron, a los que reciben a Jesús. Entonces, podemos ser hijos mal portados y Dios va a tratar con nosotros y Dios va a tratar con nosotros bastante fuerte. Pero siempre vamos a ser sus hijos, porque no depende de mis buenas obras, depende de lo que el Señor Jesús decidió voluntariamente hacer por ti y por mí en esa cruz. Y su rostro fue desfigurado a puñetazos. Y le perforaron la cabeza con una corona de espinas.
y fue despellejada su espalda por los latigazos que recibió. Cuando oímos que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es una muerte por martirio. No, no es una guillotina, te cortan la cabeza y ya, no es un fusilamiento, te dan balazos y ya, no. Era una muerte para que se muriera sufriendo. Y eso lo hizo Jesús. Por eso no es gratis. Por eso debemos de ser conscientes, los hijos de Dios, lo que costó el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, para que nos la pensemos 3 veces la próxima vez que se nos ocurra pecar o ceder o sucumbir ante la tentación, porque es terrible, es literal darle la espalda al Señor que nos rescató. Si bien no dejamos de ser hijos, es penosa, es dolorosa esa situación. Y como hijos, no lo recomiendo para nada, porque experimentamos ese dolor en carne propia, el haber saltado las trancas, el haber fallado al Señor. Duele, duele mucho, se sufre mucho, pero el Señor nos tiene que hacer entender. Te enseñaré, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tienes que andar. Entonces, solamente a través de la fe se consigue la salvación, se consigue el perdón de nuestros pecados. No tiene que ver aquí ninguna de nuestras buenas obras, pero hay que entender, y eso es lo precioso de esta carta de Santiago, que nos hace ver a los cristianos de que no hay que ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la obra, porque si no, pues, oye, es como te miras en un espejo, te ves y después se te olvida lo que eres, se te olvida que eres cristiano. No, la palabra de Dios insiste en que si eres cristiano, se te note que eres cristiano haciendo buenas obras. Pero vamos, por favor, otra vez a Santiago. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará versículo 14 en adelante? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, sí es cierto, tuvimos fe para ser salvados por el sacrificio de Jesús, para recibirle como nuestro Señor y Salvador. ¿Podrá la fe salvarle? Ese tipo de fe, sí, la fe para recibir a Cristo. Pero si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, nada más estás diciendo que eres cristiano, sí, que Dios te bendiga, sí, que Dios te bendiga, pero tengo frío y una cobijita no me caería mal. Oye, sí, que Dios te bendiga, sí, que Dios te bendiga, pero tengo frío y tengo hambre, un chocolatito caliente, no me vendría mal. Entonces dice, ¿de qué aprovecha que te digas cristiano si no se te nota? Así también la fe, qué bueno que tuvimos fe para ser salvos, qué bueno que tuvimos fe para ahora haber pasado de muerte a vida, para haber recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Bueno, que se note. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, bien por ti, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. De eso se trata. De demostrar que tuvimos fe para ser salvos y que todavía tenemos fe para estar dependiendo todo el tiempo de la protección, de la guía, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pero esto se tiene que mostrar con nuestras obras. ¿Por qué? No es suficiente creer, y la Biblia lo dice así. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, el diablo no es ateo. Los demonios no son ateos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no es cuestión de, sí creo en el Señor Jesucristo, no, que se te note que realmente has experimentado esta absolución de tus pecados, esta regeneración en tu vida,
este perdón de tus pecados, que se note que somos hechos una nueva criatura en el Señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Fíjense lo que dice aquí. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo a Abraham se justificó? ¿Cuándo Abraham obtuvo el ser hecho amigo de Dios? Cuando por la fe le cree a Dios. Pero después dice, no fue justificado. Es que esta palabra que aquí se usó para ser justificado, y también cuando dice a sí mismo, también Rahab la ramera, no fue justificada. La palabra que se usó en Santiago 2, en el versículo 21, no fue justificado. Y en el versículo 25, no fue justificada por las obras, Rahab la ramera. No significa esta palabra justificación a manera de perdón de pecados o absolución. La palabra que aquí se utilizó es una palabra en griego, dikaiou, algo así. Perdonen ustedes mi griego, desde luego que no lo sé, pero esta palabra no significa absolución ni perdón en el diccionario griego-español. Esta palabra significa demostrar, enseñar que eres justo a través de las obras. Entonces, Abraham no obtuvo la absolución de sus pecados ni el perdón de sus pecados por las obras. Ni tú ni yo lo obtuvimos así, porque ya vimos que es gratis. Eso fue obra y méritos de Jesús en su padecimiento por ti y por mí. Pero si Abraham mostró que ya tenía esa salvación, mostró que ya era amigo de Dios, mostró que era justo cuando ofreció a su hijo Isaac, o sea, cuando obedeció a Dios. Entonces, aquí sí, vemos que la fe actúa juntamente con las obras y que se perfeccionó la fe por las obras. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No, Rahab la ramera demostró, enseñó que ya era una cristiana, por decirlo así, porque si no hubiera sido ya una hija de Dios y no se hubiera arrepentido ya de su oficio, pues en todos lados se presenta como Rahab, la ramera de Jericó. Y tú dices, oye, ¿por qué el énfasis en la palabra de Dios cuando se refieren a esta mujer que insiste que era la prostituta de Jericó? Porque Dios actúa en cualquier persona una regeneración perfecta cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces eres hecha una nueva criatura independientemente de lo que hayas hecho antes de ser cristiano. Y una regeneración perfecta, una restauración perfecta que hace el Señor, que de esta Rahab la ramera, de su descendencia nació en cuanto a la carne, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella no es que obtuvo su salvación o fue hecha justa a la hora que recibe a estos espías y los envía por otro camino. No. Rahab la ramera demostró, enseñó que era una mujer ya cristiana, por decirlo así, o del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, o que ya había obtenido su salvación, o que ya se había arrepentido legítimamente de sus pecados. Rahab la ramera enseñó que era justa por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Algo así vimos ya este ejemplo precioso en Primera de Timoteo, que dice el capítulo 2, versículo 15,
hablando de las mujeres, pero ellas se salvarán engendrando hijos si permanecen en fe, amor y santificación con modestia. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, versículo 16, primera de Timoteo 4:16. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira, cuando uno tiene y demuestra que eres cristiano por las buenas obras, te salvas, pero no te salvas de la condenación eterna, porque de la condenación eterna, lo único que nos salva es haber aceptado a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Eso es lo único. Pero si obras como cristiano, si te portas bien, si vives en santidad, si una mujer cría a sus hijos y persevera en la fe, en amor y santificación con modestia, si Timoteo, joven pastor, huye de las pasiones juveniles, se mantiene fiel al Señor, enseñando la sana doctrina, dice, te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. No se van a salvar de la condenación eterna, pero se van a salvar de escuchar a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, te dicen cualquier cantidad de herejías y de barrabasadas. De eso te salvas. Tengo miedo, decía Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que aunque seamos hijos de Dios, podemos ser seducidos por la serpiente, podemos caer en tentación y en lazo del diablo, y ahí es a donde viene el padecimiento para nosotros como hijos de Dios. El infierno, para decirlo en otras palabras, de los cristianos se paga en la tierra. La retribución, los chicotazos, los latigazos, el castigo de Dios, el trato fuerte de Dios para nosotros como hijos de Dios cuando pecamos es aquí en la tierra. Y está tremendo. No puede ser un castigo eterno porque por eso ya lo pagó Jesús. Entonces, tiene que ser aquí. Por eso te enseñaré y te voy a adiestrar y vas a entender el camino que yo te trazo. Por eso dice el Señor, no seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento, que a puro chicote aprenden. Bueno, lamentablemente a veces uno está más tonto que una mula, como yo comprenderé a veces. Pero los chicotazos del Señor, gracias a Dios por sus chicotazos, porque quiere decir que soy su hijo. Porque Dios al que ama disciplina y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, la disciplina del Señor es fuerte, horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Él trata con nosotros y te haré entender y te enseñaré, y sí, si aprendes por la buena, y si aprendemos por la buena, ¿qué es esto? La buena es esto, escudriñar la palabra de Dios, entender lo que la Biblia dice y ponerlo por obra. Esta es la buena, esto es aprender a la buena. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Que se note que somos cristianos por nuestras buenas obras, pero te haré entender y te enseñaré. Y si no aprendemos por la buena, por la mala, pero de que entendemos, entendemos. Y de que se sufre, se sufre. Y de que duele, duele. Pero Dios en su infinita misericordia nos lo dice una y otra vez. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, el Señor te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Primera de Pedro 5:10. Entonces, ¿qué es lo que provoca el sufrimiento en nuestras vidas? Perfeccionamiento, afirmarnos en nuestra fe, ser fortalecidos en nuestra fe, estar firmes en el llamado que el Señor nos ha dado después de que hayamos padecido. Se puede padecer por Cristo
pero se puede padecer por estar alejados de Cristo. Lamentablemente, ese es el área, ese es el rubro a donde los hijos de Dios más padecemos, por fallarle al Señor, por alejarnos del Señor, para decirlo con todas sus letras, por pecar, que no es ninguna gracia. Duele, duele mucho. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo. Va, no haya sosiego en su vida, no haya ni alimento, te expones a literalmente morirte de hambre. Lo que alcanzas a comer no satisface porque es comida para puercos, así menciona esta parábola, hasta que el hijo regresa. Nunca dejó de ser hijo. Se alejó del padre y regresa al padre. Entonces hay que entender que la fe, nuestra fe, el ser cristianos, tiene necesariamente que estar siendo acompañada esta fe de buenas obras para demostrar que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estas obras que hay que hacer para que se note que somos cristianos? Bueno, en Romanos dice que nuestro cuerpo se puede presentar en un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es un culto racional. Hebreos 13, 15 y 16, fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Esto es guiar a la gente a que alabe, glorifique el nombre de Dios, pero no ahí para el asunto. Guiar a la gente a que reciba a Cristo, sirviendo de todo corazón, porque el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos para servir a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, no es el templo, no es el auditorio, no son las cuatro paredes a donde se reúne el cuerpo de Jesucristo, a donde haya dos o tres reunidos en el nombre del Señor. Ahí está la iglesia. La iglesia somos tú y somos yo, y soy yo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Bueno, hay que demostrar que somos cristianos usando tus talentos y lo que Dios te haya dado para el beneficio del cuerpo de Cristo. Dice 1 Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. En esto, dice el Señor, van a conocer que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Qué vergüenza que entre cristianos de repente esto se nos olvida, nos gana la carne, no se nota que somos cristianos porque estamos en pugna siempre, unos con otros. Eso ya debe de descansar. Basta ya el tiempo pasado, decía Pedro, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Vamos recordando que somos hijos de Dios, perdonándonos, soportándonos. Si hay algo digno de alabanza, que sí la hay. Si hay virtud alguna, que sí la hay. Siempre que vemos esto en la palabra de Dios es que sí la hay, no es que no haya. Es que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto es en lo que debemos pensar. En esto es en lo que debemos pensar. Y que se nos note que somos cristianos. Que no fue justificado Abraham nuestro padre, esto es, no demostró que él era justo, Rahab la ramera, no demostró que ella era justa con sus obras. Bueno, así tenemos que ser los cristianos. Tenemos que demostrar que somos hijos, que somos hijas de Dios a través de nuestra conducta. No solamente para librarnos del castigo propio, de los chicotazos de Dios, de la disciplina del Señor o de las puertas abiertas que abres al enemigo cuando te alejas de Dios para que Él te ataque y te destruya. No, porque es una forma de testificar. Es una forma, como las esposas que dice que si tienen un marido que es inconverso, el tal se ha ganado por la conducta de ella, sin palabras. Hay que entender
que una manera de hablar, de enseñar, de testificar que realmente somos cristianos regenerados por el Señor, hechos una nueva criatura por el Señor, es a través de nuestras obras. Entonces la invitación para esta ocasión, para este día es que se nos note que somos cristianos. Y el énfasis de la palabra de Dios, y ese es el nuevo mandamiento que el Señor vino a enseñarnos, que nos amemos unos a otros, pero como Jesús nos amó. Como Jesús nos amó, no le importó cuán feos nos veamos espiritualmente hablando. A pesar de eso, nos amó. A pesar de eso, nosotros debemos amarnos con ferviente amor, dice la Biblia, unos a otros. Que se note que somos cristianos a través de nuestras obras. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, muy pronto nos seguimos viendo. Guárdense en el Señor.